Vamos a comenzar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amor y misericordia con nosotros, por darnos a la Virgen María como Madre. Ayúdanos a seguirte a ti siempre, sabiendo que eres un Padre que nos protege, que eres un Padre que siempre está mirándonos a nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Yo quiero hablar un poquito hoy, una charla bien mínima, especialmente basada en la Virgen de Fátima, que me pidió que diera una reflexión, una charla sobre la importancia de la Virgen de Fátima en nuestras vidas. Ustedes saben que yo les voy a decir la primera parte, más que nada la historia, tal vez hay algunos que no la conocemos muy bien, la historia, la aparición de la Virgen de Fátima, porque hay tantas vírgenes que se nos aparecen, está la de Fátima, está la de Lourdes, y nunca sabemos cuál es cuál. Entonces tal vez aprendiendo un poquito de la historia nos ayuda a entender el valor que tiene en la vida de nosotros. Entonces saben, para darle un poquito el contexto, un poquito cómo sale, de dónde sale esta aparición de la Virgen María. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial, que de cierta manera durante los años 1917 estaba comenzando, estaba en su apogeo, era un momento muy difícil para todo el mundo. Y durante ese tiempo el Papa, en ese entonces era el Papa Benedicto XV, y todos los días este hombre, viendo la destrucción del mundo, como poco a poco se estaban matando naciones con naciones, estaba pidiendo constantemente a Dios la paz. Señor, mándanos la paz, que tanto la necesitamos. Y en mayo de 1917 le pidió a la Virgen María que intercediera por el mundo. Y después de una semana, imagínense, después de una semana de esta petición que hizo el Papa, inmediatamente fue la aparición de Fátima en Portugal. Justo una semana después que intercedió, que el Papa estaba pidiendo esta oración, fue esta aparición. Ustedes saben que Fátima, ¿hay alguien que ha ido a Fátima? ¿Una persona? Bueno, yo no he ido, pero de lo que he escuchado, Fátima es un pueblito pequeño, ¿me entiendes? Es un campo, por decirlo así, que está como a 70 millas al norte de Lisboa, que es la capital. Y se le aparece a la Virgen María a esos tres niños, ¿me entiendes? Esos tres niños que se llaman Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía era la más mayor en ese entonces, tenía 10 años, estaba Francisco que tenía como 11 y Jacinta 7. Y ellos, imagínate, en mayo 13 de 1917 estaban estos niños cuidando el ganado, cuidando las ovejas y todo, y lo estaban llevando a que comieran. Y es en este momento que ellos ven como esta iluminación, este flash, estos truenos que ellos, ese niño no se lo explica, no entiende lo que verdaderamente está pasando. Y vieron a una mujer, Lucía, vio a esta mujer en blanco y explicaba que era como más radiante que el sol. Y comenzó un diálogo entre Lucía y la Virgen María. Ella le dijo: no tenga miedo, la Virgen, no tenga miedo, que no les voy a hacer nada. Lucía le pregunta: ¿de dónde vienes? Ella le responde: del cielo. Lucía le dice que, obviamente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? Y les dice: yo quiero que ustedes vengan por 6 meses. El 13 de cada mes, yo quiero que vengan aquí. Cada 13 de cada mes, vengan aquí a la misma hora. Y después yo te diré quién soy yo y qué es lo que yo tanto deseo. Lucía, niña, al fin, le pregunta: ¿vamos a ir nosotros al cielo? No saben lo que están
viendo, ni lo que... ¿Vamos a ir nosotros al cielo? Y le responde la Virgen, sí, ustedes van a ir al cielo. Y dice, pero Francisco tendrá que rezar muchos rosarios. Imagínate cómo te Francisco. Imagínate. Dijo, sí van a ir al cielo, pero Francisco va a tener que rezar muchos rosarios. Y se lo dejó así. Obviamente, yo voy a hablar un poquito ahora de las apariciones. Entonces, un poquito cómo llega la aparición. Y después de esta aparición, ellos, los dos, Francisco y Jacinta, mueren muy rápido, muy joven. Después de la aparición fue en el 1917. Francisco muere en 19, es el que tenía tal vez 12 años, o 10 años, 11. Jacinta muere un año después, o casi 2 años después de la aparición, mueren los dos. Y se queda solamente Lucía. Después de todas estas apariciones y todo, Lucía se mete en un monasterio carmelita y ahí vive el resto de su vida. Ahora yo les voy a leer lo que de cierta manera son los tres decretos, por decirlo así, que la Virgen María le revela a Lucía. Y después vamos a ver qué nos ayuda esto a nosotros hoy. Primero decía, ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarle, Dios desea establecer en el mundo devoción a mi inmaculado corazón. La Virgen María le concedió a ellos ver un poquito lo que es el infierno y las almas que estaban yendo ahí. Y es por eso que ustedes saben que una de las oraciones que nosotros rezamos en el rosario viene de Fátima, que es la famosa oración que decimos, oh Jesús mío, el pecado lleva al infierno todas las almas, especialmente las más necesitadas. Eso es esto, eso viene de esta revelación. Esta parte que decimos después del rosario viene después de esta revelación, de ver cuántas almas se estaban perdiendo, cuántas almas en el infierno, que muchas veces pensamos que es una historia, pero es algo real. Este fue el primero. El segundo hablaba de la Primera Guerra Mundial y decía, esta guerra va a terminar pronto. Sin embargo, si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra peor surgirá en el reino. Cuando ustedes vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que este es el gran signo de Dios que Él les da, porque Él va a castigar el mundo por sus crímenes a través de las guerras. El hambre, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Dice aquí ya que de cierta manera va a haber una persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, yo vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si mi petición es, dice aquí, acatada, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerra y la persecución de la Iglesia. Eso lo vemos hoy. Eso lo vemos hoy. Tú ves todas las noticias, el problema de Ucrania, Rusia, eso es el resultado de este secreto, de esta profecía. Y sigue diciendo, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, en el final mi Inmaculado Corazón triunfará, el Santo Padre consagrará a Rusia a mí, la cual se convertirá y algún tiempo de paz se le dará al mundo. Ustedes saben que esos dos primeros
fueron secretos que no fueron revelados inmediatamente. Estos fueron revelados como en los 1940, esos secretos, y el secreto original se dio en el 1917. Ahora, el último secreto que de cierta manera a la gente la ha tenido siempre como un deseo, porque de cierta manera se ha mantenido oculto por muchísimos años, hasta en el año 2000. Que fue en el año 2000 cuando primera vez de cierta manera el Santo Padre lo anunció. Y eso es lo que decía esta tercera parte. Dice: escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia. Bueno, está hablando de todo eso. Dice: después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madero, tosco como si fueran de arcone con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flecha, y del mismo modo murieron unos otros sacerdotes y obispos, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Yo se lo quise leer porque esos son, me entiende, como está escrito. Y una de las cosas que yo quería, entiende, compartir con ustedes, especialmente en ese día de retiro, en ese día de oración, es ver cómo estas visiones, cómo estas profecías, cómo estos secretos de cierta manera se aplican a nosotros hoy, cómo estas visiones nos ayudan a nosotros en nuestra vida cotidiana, que no fue algo solamente que pasó, ¿me entiende?, hace 100 años atrás, que es algo que nos puede ayudar en nuestra vida de hoy. La primera cosa que la Virgen María siempre habla cuando se aparece, en Lourdes, en Fátima, en México, siempre es el énfasis y la necesidad de una continua conversión, de una continua penitencia, de una continua oración. Esto es algo que es necesario para cada uno de nosotros. Nosotros somos un pueblo que siempre estamos en busca de conversión, que siempre estamos en búsqueda de acercarnos más al Señor. Decía, penitencia, penitencia y penitencia. Ustedes saben que todos los sufrimientos que nosotros vivimos en esta vida son sufrimientos que tienen un sentido.
nosotros usamos la frase que le ofrecemos, Señor, ¿verdad? Ofrecemos este sufrimiento, te ofrezco esta incomodidad, te ofrezco este dolor de cabeza, te ofrezco este problema con mis hijos, te ofrezco este sufrimiento que yo estoy viviendo por las almas del purgatorio, por mi esposo. Entonces, de cierta manera ahora el sufrimiento tiene valor. El sufrimiento es redentivo, me redime, tiene un valor para cada uno de nosotros. Entonces, por eso que muchas de estas apariciones hablan de este arrepentimiento, de convertirnos. Nadie de nosotros está convertido. Nadie de nosotros hemos parado ya nuestro camino hacia la fe. Siempre estamos creciendo. Convertirnos. Entonces, estas visiones nos recuerdan que somos un pueblo peregrino, que somos un pueblo que estamos en constante conversión. Y la segunda cosa que nos habla estas visiones, y es que nos habla un poquito de la iglesia. Una de las visiones se recuerda que hablaba que la iglesia será atacada y va a ser perseguida. Y decía el Papa Benedicto XVI, un día que fue a Fátima, decía que esos ataques que hablaba Lucía, estos ataques no solamente son de afuera, de gente que odia a la iglesia, y hay gente que sí que odia a la iglesia, pero esos ataques comienzan adentro. Esos ataques de la iglesia son atacados con enemigos que tenemos adentro de la iglesia. Y eso tenemos que darnos cuenta, que en la iglesia muchas veces sufre por los miembros de la iglesia, muchas veces por sus pecados. Los pecados del pueblo de Dios, de ustedes, de los curas, ¿entienden? Nosotros somos muchas veces los primeros enemigos de la iglesia. Entonces, Benedicto XVI hablaba de esto, ¿entiende? De la necesidad de la iglesia que necesita de purificarse, de la iglesia que necesita verdaderamente reconocer nuestros errores como persona, como cuerpo, y darnos cuenta y darnos a saber que necesitamos aprender a pedir perdón, que necesitamos a reconciliarnos con los demás o con aquellas personas que de esta manera hemos herido. Es decir, que es muy fácil ver a las personas de afuera, los ateos, los evangélicos, todas estas otras religiones que tal vez nos ataquen, que nos atacan. Pero tenemos que hacer un acto de reflexión, hacer una culpa a nosotros mismos, porque nosotros somos la cara de la iglesia. Nosotros somos la primera, lo que la gente ve. Entonces, es por eso que es importante darnos de cuenta que nosotros muchas veces somos los primeros en atacar a la iglesia. Y lo último es que Dios es más fuerte que el mal. ¿Entiendes? A pesar de todas las guerras, a pesar de todo el mal, a pesar de todo el daño que hay en el mundo, que Dios es más fuerte que el mal. Esa es siempre la buena noticia que nos trae la Virgen de Fátima, la Virgen Guadalupe. ¿Entienden? Estas manifestaciones, estas apariciones siempre nos recuerdan que a pesar del mal, a pesar del daño, a pesar de nuestra situación de pecado, que Dios es más fuerte que el mal. Y eso siempre a nosotros nos da esperanza, eso siempre a nosotros nos da otro chance. Y es por eso que estamos aquí. Y es por eso que estamos aquí. Hay mucha gente que muchas veces piensan que no, piensan que el crimen que ha cometido, que el mal, que el pecado que ha cometido, Dios nunca me puede perdonar. Y esas son personas que viven sin esperanza, son personas que viven de cierta manera atada, metida en esos pecados, en esa manera de ser muchas veces. Entonces, ¿entienden? Muy brevemente, muy simplemente, solamente yo quería compartir con ustedes, ¿entienden? El mensaje de Fátima, ¿entienden? Que es un mensaje que nos habla de arrepentimiento, de que tenemos, ¿entienden? Por las almas de las personas que están en tanta necesidad, por la conversión de tantas naciones, por Rusia. Mire, la Virgen María siempre ha tenido un amor especial por Rusia, porque sabe el bien que puede hacer y también sabe el mal que puede hacer. Entonces, encomendar, ¿entiende?, a estos países que están en guerra durante este tiempo y encomendarnos a la Virgen María.
es una madre y que de cierta manera siempre intercede por nosotros, siempre. A mí me impresionó lo que dije primero del Santo Padre Benedicto XV, con muchos años pidiendo paz, le pide una vez a la Virgen María y en una semana la aparición de Fátima. ¿Me entiendes? Como ella siempre es una madre que pida por las necesidades de sus hijos.